nos une. Los que y los quienes de la economía social y solidaria. Una realización de Nadia Fink, Fátima Ottoboni Y Sebastián Erazú, docentes y estudiantes, de la UNTDF. con la participación de cooperativistas, mutualistas, Productores familiares artesanos. emprendedores, y consumidores responsables. Lo que nos une todos los martes y jueves De 12 a 12:30 por Radio UNTDF. Buenas, ¿cómo están? Aquí nos encontramos en este 9º programa de Lo que nos une, los qué y los quiénes de la economía social y solidaria. Bueno, ahora preparados todos porque nos vamos a divertir mucho. Bueno, y seguimos en este 9º programa. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Sebastián Erazú. Buenos días, Fati. Bien, bueno, y seguimos compartiendo, sí, en esta 9ª transmisión, lo que es la lógica de otro tipo de economía posible, sí, un poco bromeábamos con esta de otra lógica de tiempo, pero bueno, como les contaba, Nadia Fink se encuentra en Misiones, en viaje hacia Misiones, a lo que es el Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria, organizada por la Red de Universidades de la Argentina. Y bueno, y hablando de género, sí, en esta semana, y siguiendo a propósito del tema de las hilanderas y demás, hoy vamos a tener al aire una charla de Roberto Kilmeid, ¿sí? Que bueno, ya falleció hace algunos años. Y bueno, él es un actor, mejor dicho, era un actor de la economía social y solidaria, un promotor, sí, de otras formas de economía y de otras formas de hacer y de decir, sí, él fue el fundador del MOCASE, para los que no saben, es el movimiento de campesinos de Santiago del Estero, que bueno, ya por la época de la dictadura, en Santiago del Estero habían sido vendidos miles de hectáreas, ¿sí?, a grandes terratenientes, que en realidad esas tierras eran ocupadas por los campesinos, eran los ocupantes, digamos, legítimos, pero ahí con el tema de la propiedad habían sido expulsados, y bueno, Roberto fue uno de los organizadores de ese movimiento que lucharon por su tierra, ¿sí?, y siguen luchando. Un placer, un honor para estar acá. Sobre todo para revisar un poco lo andado y lo caminado en la historia que me toca vivir y que sigo viviendo. Siempre me interesó solucionar problemas. Desde chiquito tenía esta manía. Y los problemas que se enfrentaban y que se presentaban siempre son humanos. Me tocó experimentar la gente la necesidad de la vivienda y armé una cooperativa de autoconstrucción de vivienda allá por los años 80. En un pueblo, en una comunidad de José Cepaz, organizamos un grupo que trabajaba y que vivía en un barrio marginado de Munro y construimos 36 casas. Cada una de las personas que hacía su construcción no sabía qué vivienda le tocaba porque al final de la construcción había que sortear a cada una de las familias que le tocaba esa vivienda. Siempre me interesó generar movimientos sociales, nunca que los problemas enfrentarlos individualmente, sino generar grupos colectivos que nos permitan a nosotros identificarnos y salir de la que somos invisibles, hacernos visibles a través del gesto del trabajo. Esto es lo que siempre me motiva y me sigue motivando. Una charla de Roberto Kilmeid, autor de la economía social y solidaria, un promotor. Y bueno, también Roberto fue fundador del grupo de hilanderas de la Patagonia, ¿sí?, de toda la red del mercado.
¿sí? Nosotros estuvimos hablando, de hecho, con una de las mujeres que integra actualmente la red MAPA esta, ¿no? Así que bastante interesante el trabajo y la labor que viene llevando llevó este hombre durante tantos años, 40 años de carrera, leí en algún momento, y bueno, realmente un gran labor. Después de ahí, de Buenos Aires, me dirigí a Santiago del Estero, un pueblito que se llama Los Juríes, y el tema de la gente que vivía en ese sector era que no tenía los títulos de propiedad. Vivía hace muchos años en la tierra, pero sin tener la titularidad de la tierra. Sí eran poseedores, veinteañales. Y organicé otro movimiento que se llama el MOCASE, Movimiento Campesino Santiagueño, a los efectos de conseguir la titularidad de la tierra. Hoy ese movimiento sigue existiendo, reclamando y avanzando en una estructura mucho más amplia, porque esto se difundió no solamente en Santiago, sino también en Tucumán y Córdoba. Estos dos hechos, que son ya del pasado para mí, pero que significan todavía en dónde estoy parado, porque me administran y me suministran esos elementos de reflexión que me hacen seguir caminando. Estos dos movimientos fueron trabajados desde una postura que fue el sacerdocio que tuve en el año 68 cuando me ordené en la Congregación de los Padres Palotinos. La opción que había hecho era desde la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando era joven había leído un documento de Medellín que todos los obispos de Latinoamérica se habían reunido y habían formulado el documento de Medellín que establecía que el continente nuestro, donde estamos parados, había una gran diferencia, una brecha muy grande. Ese fue un hecho que lo administré, lo pensé, y eso es lo que me llevó al sacerdocio. Y dentro de esa elección sacerdotal, elegí una comunidad que son la de los Padres Palotinos, que lamentablemente fueron asesinados por el gobierno militar del año 76. A pesar de todo este camino recorrido, seguí optando para que ese sacerdocio sea el instrumento de tratar de buscar que lo invisible sea visible a través de gestos concretos, de movimientos sociales, que son los que me impulsaron y los que me están impulsando en este momento a seguir y continuar en la lucha. Roberto Quilmey, ¿sí? Y que bueno, como decíamos, es el fundador del Mercado de la Estepa, ¿sí? Ha sido el referente de organizaciones de base de diferentes partes del país, y sobre todo, bueno, yo tengo marcado como en su biografía la palabra dinamizador social, ¿sí? Que tiene que ver un poco con esto, digo, es un poco de dinamita en la sociedad, ¿no? Pero de dinamita buena, de gente que hace que el otro se contagie, que el otro explote y a su vez que participe y que, bueno, que se involucre en los conflictos sociales y en la nueva construcción de otras formas de hacer las cosas. Estoy en el tercer momento. Primero, la dificultad de la vivienda. Segundo, la dificultad de la tierra. Y en el tercer momento descubrí que no solamente había que hacer casas o tierras, sino que había que buscar de qué manera la gente que trabajaba su producción podía comercializar su producción. Este gran tema, que es lo que me motivó al ejercicio de poder recorrer toda la línea sur y descubrir que en esa línea, en ese trabajo que fuimos haciendo, generar lo que hoy se conoce con el nombre del Mercado de la Estepa. Ya no era sacerdote, había abandonado el ministerio, por otras razones que en otro TED lo contaré. Ya era un trabajador social, que siempre lo fui, nada más que con distintos ejercicios. Uno, el ministerio sacerdotal, que me inspiraba lo que fue el MOCASE y la construcción de vivienda, ahora como
persona normal y común que había descubierto que la necesidad de la organización pasaba por la comercialización. Y generamos el Mercado del Estepa. Hoy el Mercado del Estepa tiene 14 años de existencia. Ya es autónomo. La generación de ese Mercado del Estepa fue promovido por Surcos Patagónicos, que era la asociación civil que genera y que crea el Mercado del Estepa. Un proyecto exitoso. Yo ya dije, ya tengo varias canas en mi cabeza, ya puedo descansar y retirarme, a pensar. No fue así. Siempre hay inquietudes que aparecen en el mundo que son desafíos nuevos, nuevas problemáticas, que me entusiasman y me involucran otra vez en lo que es los movimientos sociales. Este Mercado del Estepa hoy está en la ciudad de Inhahuapi, tiene 300 familias organizadas que a través de sus manos comienzan a producir lo que se conoce con el nombre de hilos. Hilos tan simples producidos por las manos de la gente que eran invisibles. Hoy son visibles a través de los productos que ofrecen en el Mercado del Estepa. Esta identidad cultural que adquiere el Mercado del Estepa es reconocida por varios actores del mundo social. Y en este elemento de construcción de hilos, que es fascinante, ver que de un animal puede salir un hilo y de ese hilo construir una prenda, como es esta. Y en esta prenda podemos identificar no solamente un producto, sino quién lo tejió, quién lo hiló y de dónde viene ese producto que es esta prenda de guanaco. Guanaco. Empecé a descubrir que el guanaco tiene un comportamiento social extraordinario. Algunos lo quieren matar a todos porque compite con el pasto. Allá en mi tierra ahora, en Santa Cruz, es considerado plaga. Siempre me llamó la atención que ante los problemas, cuando son distintos, a veces los tratamos de suprimir, de encerrar, o lo ocultamos. Como el guanaco molesta, tratamos de matarlo. Y de hecho casi se llegó a la extinción del guanaco. Fauna de la nación lo consideró animal protegido, por lo tanto el guanaco tiene que ser considerado un animal de protección, y no solamente protegido, sino que no puede ser ni matado, ni usado, ni maltratado. Hoy en la población de Patagonia existen 3,5 millones de guanacos. Cada guanaco produce 250 gramos de hilos. Entonces se me empezó a ocurrir la idea de que a través del hilo comenzar a tejer las historias de la gente que teje y que hila. Que la podemos recorrer prácticamente de La Quiaca hasta Ushuaia. Toda esa ruta hay montones de gentes invisibles que hilan y tejen productos de altísima calidad. Estos hilos son los que tejen la historia de una nueva forma de pensar, de una nueva forma de encontrar una economía distinta. Es un mundo distinto que queremos cambiar. Por eso esta movilización social, este movimiento social que estamos generando, es para construir que esta gente que es profundamente invisible comience a ser visible a través del producto de sus manos. Un producto de altísima calidad que puede ser identificado a través de las manos de todas las mujeres que hay en nuestra Patagonia querida, o si queremos hacer una ruta desde Ushuaia a La Quiaca. Y es así como estoy entusiasmado de generar este otro movimiento, que son hilanderas y tejedoras que puedan tejer
y que puedan pensar historias distintas. Muchas gracias. Bueno, y así estamos en el aire nuevamente. Hemos escuchado esta hermosa charla. Sí, ¿no? Iba mencionando ahí en la charla cómo íbamos de la vivienda, íbamos a reclamar tierra y después ya reclamábamos puestos de trabajo, esa producción propia, ya se fue con las hilanderas, vio ahí cómo explotarlo, cómo poder ayudar a toda esa gente y realmente una historia bastante, como vos decís, dinámica y con varios aportes a la sociedad. Sí, él venía de la rama de la teología, sí, después se ha separado de lo que fue la iglesia y demás. Ha sido un sobreviviente de la masacre de San Patricio, sí, en el 76, donde habían asesinado a varios compañeros de él. Y bueno, a su vez ha sido fundador de otros grupos sociales, de otras formas de mecanismo. Y él bueno, ha sido un inspirador para Nadia. Ella nos contaba que bueno, ha sido un gran mentor, un gran maestro no solo para estas mujeres hilanderas, sino para gran parte de la sociedad. Y con Seba ahí un poco charlábamos mientras escuchábamos la entrevista, la importancia que él le daba al guanaco. Claro, tal cual, ¿no? Mencionaba cómo hay una protección de 3,5 millones de guanacos en la Argentina y que cada guanaco le puede sacar 250 gramos de hilo, o sea, increíble la producción que puede llegar a generar. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención, una cita específica, dice: estos hilos tejen la historia de una nueva forma de pensar, de una nueva forma de encontrar una economía distinta. Sí, yo mientras con el correr de estos programas y de estos días hablábamos de las hilanderas sobre todo, ¿no? Que tienen mucho que ver con la cuestión de género, pensaba cómo ese sincretismo que se va armando con el animal y con el espacio en que uno vive. Así que a veces uno recuerda en las clases de la escuela lo que ha sido la campaña del desierto, ¿no? Suponiendo que de Buenos Aires para abajo es desierto y no hay nada y no hay nadie, entonces como es desierto se puede explotar y se puede hacer uno lo que quiera. Y en verdad cómo estas nuevas formas de economía dialogan y ponen ahí en visibilidad otras cuestiones, otros actores, ¿sí? Y sobre todo el respeto, ¿no? Como esa cosa, rescatando esa cosa ancestral. ¿Sí? A veces uno habla y escucha, no sé, de la Pachamama y la Madre Tierra, y sí, piensa que son cosas como de la boca para afuera, pero en realidad uno convive plenamente y todo el tiempo. ¿Sí? Claro. Lo que venía pensando es que justamente hay una gran impronta cultural en todo esto, con las hilanderas que hemos estado charlando. Bueno, mencionaban, ¿no?, cómo se retomaban determinadas terminologías, algunas palabras en ¿cómo es que se llama este idioma? Mapuche, ¿sí? Y bueno, entonces era como un constante traer en cuenta estos rasgos identitarios de estos grupos, ¿no? Una mujer nos decía: no, yo aprendí a hilar adentro de mi panza, ¿no? Y entonces, como yo una carga espiritual, ¿no?, que ya recae sobre ese labor, y que bueno, el hombre lo decía, ¿no? Bueno, cada producto yo sé dónde se produjo, quién lo hizo, cómo lo hizo. Entonces, más allá del producto implica ya un hilo que nos une, ¿no? Justamente. Así es.